Dios te bendiga. Gracias por unirte a nuestra escuela bíblica virtual. En breve comenzamos, así que prepara tu corazón para recibir lo que Dios tiene para ti hoy. Hola, que Dios te bendiga. Mi nombre es Manuel Montaz y a nombre de la Escuela Teológica Puerta Abierta quiero darte la bienvenida a la lección de hoy, donde hablaremos a propósito del encuentro entre Dios y Jacob. Acompáñanos a conocer esta porción de la Escritura y su aplicación para nuestra vida cotidiana. Pero antes, vamos a orar. Señor Dios Padre, presentamos este estudio bíblico para que tú, Señor, a través de él puedas hacer que esta palabra se haga vida en nuestras vidas, que podamos sacarle el máximo provecho y así como Jacob podamos tener un encuentro personal contigo y a la luz de ese encuentro ser transformados, no ya una vez en la vida, sino cada día, renovando fuerzas para hacer y emprender todo lo que tú has dispuesto, superando todo desierto, toda enemistad, toda contrariedad, arrebatando así día a día las promesas, la gloria y la recompensa, el amor que tú has dispuesto para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bien, amado, pues la porción central del estudio de hoy está en el libro de Génesis, capítulo 28, versos 11 al 22. Para dar un poco de contexto, según veíamos en la lección anterior, Isaac, ya muy anciano, es trucado, si se puede usar el término engañado, por Raquel, su esposa, y por su hijo Jacob, para que le dé la primogenitura, la bendición, el derecho a la heredad a su hijo Jacob por sobre aquel que él más amaba y prefería, que era Esaú, quien antaño también ya había vendido ese derecho por un plato de comida a su hermano, pero llegada la hora de cumplir, estaba renuente a renunciar, habiendo tomado nota y quizá algo de vergüenza de su error. Cuando se consuma este acto y en virtud de él Jacob bendice y le da el derecho sobre la heredad a Jacob, de parte de Isaac recibe Jacob esta bendición, Esaú resuelve matarle. Se enoja tanto que lejos de reconocer su yerro y su propia cuota de responsabilidad en lo sucedido, Esaú correctamente también advierte que su hermano lo ha engañado y que su madre le ha apoyado. Entonces él se siente defraudado, como que le han robado algo que realmente le pertenece. Y lo que él dice y resuelve hacer es, cuando mi padre muera, yo voy a tomar la vida de mi hermano. Y así se resuelve el problema. Raquel, que ama a sus dos hijos y quiere evitar perder a uno o el otro, y que también comprende en parte las inquietudes de Esaú, pero sobre todo quiere preservar la vida de su hijo Jacob, quien, vamos a ser honestos, tenía toda la de perder, porque Jacob era un niño de su casa, Esaú era un hombre de guerra, un hombre de casa. Le dice a su esposo que ella no desea que su hijo amado Jacob tome por esposas hijas de Et, es decir, de los eteos, que eran un pueblo de la tierra de Canaán que no compartía las mismas costumbres ni el mismo Dios que Raquel, Isaac y sus hijos. Y en ese contexto esto da ocasión para que se arme un viaje del cual ella nunca más volvería a ver a su hijo Jacob, que aunque se parecía que iba a ser un viaje corto, resultó ser un viaje de muchos años. En ese viaje se resolvió que Jacob saldría a buscar una esposa a la tierra de la familia de Raquel, que se encontraba a más de 600 kilómetros, hoy lo que hoy es Turquía, desde el lugar donde estaban Berseba hospedados, quedándose, viviendo Raquel y sus hijos. Bueno, pues con este tema, él recibe, nuestro protagonista, Jacob, la bendición adicional para su viaje y parte, con muy pocas provisiones en lo que se entendía iba a ser un viaje corto, pero que le tomaría más de 14 años, estar y regresar. Pues sale de camino a buscar su esposa y estando en el camino, es allí donde lo encontramos en la porción que vamos a leer a continuación. Génesis 28, versos 11 al 22,
Nueva Traducción Viviente, dice: a la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo. No digo yo, con una piedra de almohada, ¿verdad? Y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo: yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y el sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar, y yo ni me di cuenta. Pero también tuvo temor y dijo: qué temible es este lugar. No es más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. Esto decía por cuanto ha visto los ángeles subiendo y bajando en la visión. Verso 18 continúa: a la mañana siguiente Jacob despertó muy temprano y erigió como columna conmemorativa la piedra en la que había reposado la cabeza, y después derramó aceite de oliva sobre ella. Llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, aunque antes otras traducciones dicen que se llamaba almendro en el lenguaje de la época. Luego, Jacob hizo el siguiente voto: si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios, y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios, y yo le daré a Dios una décima parte de todo lo que Él me dé. Amén. Esta es la porción de hoy. Entonces, en esta porción podemos destacar tres grandes aspectos con aplicación para nuestra vida cotidiana. Primeramente, ya sabemos, Jacob emprende un viaje de 600 kilómetros. Eso es un viaje de varios meses. Está solo, o aparentemente solo. Y en ese contexto, a unos 80 kilómetros de ese viaje, es donde él llega al lugar que hoy reconocemos como Betel. Allí, cansado, decide dormir y duerme sobre una piedra, con el cielo por telón y con un suelo bien duro. Y fíjense qué curioso, que en un lugar tan incómodo para dormir, él tiene el mejor sueño de su vida. En ese sueño tenemos que en un primer momento se consuma el encuentro de Dios y Jacob. Hasta este momento Jacob era una persona reconocida por sus travesuras, por sus fechorías, su amor a su familia, y también por ser una persona muy dedicada a su madre en particular, con aparentes dotes para los usos culinarios. Sin embargo, no conocía a Dios. Había oído hablar de Dios, de lo que Dios había hecho por Abraham, de lo que Dios había hecho con su padre Isaac, pero no conocía a Dios, más que de oídas. Pero en este lugar tan inhóspito, en esa visión, él tiene un sueño, uno de los medios que Dios usa para hablarle a su pueblo. Y en ese sueño destacamos dos aspectos, un aspecto visual y un aspecto espiritual. En el plano visual está la figura de la escalera, que dice que él veía ángeles que subían y bajaban. Es probable que no sea una escalera como la que hoy pensamos, la que usan los constructores, sino que fuera algo más bien similar a una rampa. Pero lo importante aquí es que él ve una escalera y ve ángeles. La escalera es un símbolo no solamente de la unión del cielo y la tierra,
sino que también algunos estudiosos de la Escritura ven en ella una visión de Cristo, de lo que llegaría a ser Cristo, que uniría literalmente a Dios y a los hombres, el cielo y la tierra, siendo un puente, una escalera para reconciliar ambos mundos. De hecho, el propio Cristo en el primer capítulo de Juan hace una referencia a una escalera, muy parecido a lo que estamos hablando ahora. Entonces él ve una escalera y ve en la escalera ángeles, seres de luz especiales que suben y bajan y que simbolizan que Dios está presente, está trabajando tanto por medio de sus ángeles como por sí mismo en lo que sucede en la tierra. Es decir, Él está en control. Pero en ese mismo contexto en el que Él ve la escalera y los ángeles que suben y bajan, Él escucha una voz. Y aquí viene el otro elemento, que es el elemento espiritual. Él escucha por primera vez en su vida la palabra de Dios. Y a propósito de la palabra de Dios, vemos qué le dice Dios a nuestro protagonista. Vamos a repasar nuevamente lo que le dice el Señor. El Señor le dice: yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. Entonces Dios se identifica, se da a conocer. Por primera vez Jacob en su vida está conociendo al Dios verdadero, del cual solamente había oído hablar. Luego, ese Dios, que también nosotros compartimos esa fe, le hace una confirmación del pacto que durante muchas generaciones había sostenido con Abraham, su abuelo, e Isaac, su padre, ambos conocidos juntamente con Jacob como los patriarcas. Dice: la tierra en la que estás acostado te pertenece, te la entrego a ti y a tu descendencia. Luego habla de que la descendencia de él será, igual que la de Abraham, innumerable, y que en todas partes, en todas las naciones del mundo, se extenderá su simiente. Él va a hacer algo muy grande. Entonces, en las palabras de Dios, no solamente Dios se da a conocer, se identifica, sino que también confirma el pacto que había hecho con Abraham e Isaac, ahora extensivo también a Jacob. Finalmente, este Jacob recibe de Dios una promesa personal. En el verso 15 le dice: además, yo estoy contigo, o sea, te acompañaré y te protegeré donde quiera que vayas. Te voy a proteger. No solamente estoy contigo, como estuve con tus ancestros, sino que en el caso particular tuyo, Jacob, yo te protegeré. Dice Dios: llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Entonces aquí vemos cómo Dios no solamente confirma el compromiso que tenía familiar con Abraham e Isaac, sino que también le hace una promesa específica a Jacob. ¿Cuántos de nosotros no queremos atesorar ese tipo de promesas? Y así confrontado Jacob con la palabra de Dios, como lo somos nosotros cuando venimos al estudio bíblico, cuando venimos a la congregación, cuando participamos en el ministerio de células y hasta cuando leemos la escritura en nuestra casa, Jacob tiene una reacción muy marcada, en la cual podemos identificar 4 aspectos principales. Lo primero que hace Jacob es asombrarse. El verso 19. Ciertamente se despertó Jacob del sueño y dijo: de cierto el Señor está en este lugar y yo no me di cuenta. ¿Cuántos de nosotros, así como él, no nos damos cuenta que Dios está con nosotros, protegiéndonos, haciendo una obra maravillosa? Fíjense, él estaba en un lugar que le fue revelado, era santificado por cuanto ahí estaba la presencia de Dios mismo. Y él dice: wow, asombro, primera reacción. Wow, Dios existe. No es una idea, no es un rito, no es una conveniencia, no es una palabra. Dios es real. Y él se asombra y dice: wow, no solo que Dios es real y me está hablando a mí, sino que Él estaba aquí y yo no me había dado cuenta. Lo seguido que él siente en la reacción de Jacob se evidencia es, como muchos de nosotros, miedo.
dice, wow. Cuando dice no me di cuenta, no, ay, no me di cuenta, saludo. No, no me di cuenta y se siente lleno de temor. Porque entiende que como Dios es un Dios santo, si Dios está ahí, él que es una persona inmunda, pecadora, inferior, lo menos que puede hacer es morirse. Entonces él se llena de miedo. Eso es lo que dice la Escritura, que él se llena de temor. Y cuando él se llena de temor, entonces seguidamente, luego de pasar ese temor, él resuelve, fruto de ese encuentro con Dios, pasa bien rápido del miedo o del temor reverente a Dios a lo que debemos hacer nosotros, que es la adoración. Dice la Escritura que él dice, wow, Dios estaba aquí, no me he dado cuenta, pero ya que él estaba aquí, yo voy a hacer un lugar de adoración especial para él aquí. Y esto es algo relevante, porque también nos enseña que a Dios se le puede adorar donde sea. Lo que lo hace especial no es solamente el lugar. De eso hablaremos un poco más adelante, pero baste por ahora decir que Jacob pasa del asombro al miedo, del miedo a la adoración y de la adoración al compromiso, evidenciando el mismo ciclo que nosotros los creyentes. Cuando no conocemos a Dios, nos asombramos de encontrarnos con Él. Luego tenemos miedo, miedo de lo que Él espera de nosotros, miedo de el pasado que cargamos y de la incertidumbre que enfrentamos de cara al futuro. Luego, cuando lo vamos conociendo más, sentimos amor auténtico por Él, nos sentimos correspondidos por Él y pasamos a adorarle, a darle lo mejor de nosotros, a reconocerlo como Él es y en virtud de lo que Él es, lo que somos nosotros para Él. Ese lazo de amor se traduce luego en un compromiso que vemos en nuestro protagonista, quien primeramente en su voto hace un voto de fidelidad. Dice, tú serás mi Dios. Segundo, decide darle culto a Dios. Aquí te vamos a adorar, en este lugar. Y hasta le pone un nombre, Betel, casa de Dios, puerta del cielo. Y lo tercero que vemos en el versículo 22 es que nuestro protagonista no solamente adora a Dios, le reconoce como su Dios y le dispone a adorarle con sus palabras y sus acciones, sino que también traduce eso a su dinero. Dice, y de todo lo que tú me des, de lo que tú me has prometido que me vas a dar, el diezmo apartaré para ti. Lo dice la Escritura, algo que por cierto ya había sido seguro, conocido por él, lo hizo también su ancestro Abraham con Melquisedec. Bueno, pues hasta aquí esa parte de lo que es la exégesis del pasaje. Vamos a concluir con 3 aplicaciones para nuestra vida cotidiana. ¿Me acompañan? Vamos a ello. Primero, Dios está presente en medio de la crisis. Al calor de ellas debemos orar, adorar, escudriñar la palabra y recordar sus promesas. Con frecuencia, Él, Dios, es quien toma la iniciativa, como lo hizo con Jacob, de venir a nuestro encuentro, aunque como Él, nosotros muchas veces no lo sabemos. Entonces, primera lección, Dios está presente, hermano, hermana. Él no es indiferente a tu dolor, a tus crisis, a tus problemas. A veces son los instrumentos que Él utiliza para labrar su propósito en nuestra vida, para prepararnos, como lo hiciera con Josué y Daniel, para algo mejor. Él está presente, Él no se duerme, tiene toda la capacidad de atenderte completamente a ti y a todas las personas que claman a Él alrededor del mundo sin ninguna dificultad. Él no es como tú y como yo. Él es Dios, no duerme, no descansa, no se cansa de ti porque te ama. Y la prueba de que te ama, entregó a su Hijo, se entregó a sí mismo y está tratando hoy, por medio de este estudio y de su palabra, de conectar contigo. Lo segundo, la presencia de Dios puede alcanzarnos en cualquier parte. No hay lugares exclusivos o únicos para estar con Él o aún servirle. Amado, fíjate, este hombre Jacob, quien luego pasaría a llamarse Israel, de quien tiene su nombre hoy la nación, bendita, escogida, amada por todos los creyentes alrededor del mundo, dice que en un lugar común y corriente, donde él estaba acostado sobre una piedra, Dios lo alcanzó. Y tú y yo a veces pensamos que para estar con Dios hay que ir a un lugar específico, o hay que tener un lugar especial, o hay que estar libre de problemas. Entonces usemos la idea del espacio. Fíjate,
No tienes que estar en una iglesia exactamente 24 horas todo el día en el templo para que Dios te alcance. Dios te puede hablar en la intimidad de tu baño, en la sala de tu casa, en tu trabajo, de camino en un tapón a un lugar. Donde quiera la presencia de Dios está presta y dispuesta para cada uno de nosotros. Creo que también esto del espacio se puede utilizar en términos de un espacio también en el sentido no visual y físico, sino también espiritual. A veces esperamos estar libres de problemas, de cargas, de situaciones para servir a Dios. Y eso no es así. A menudo nosotros a veces interpretamos el espacio como la ausencia de dificultades, la falta de problemas o abundancia de tiempo para servir a Dios. Y hoy he venido a decirte, amada hermana, amado hermano, que son precisamente esas dificultades, accidentes e infortunios de la vida, los que Dios utiliza para darle forma, belleza, sazón, gusto, armonía a su propósito en nuestra vida, que es a través de y a pesar de nuestras dificultades e imperfecciones que su poder obra más fuerte en nosotros. Por eso derivamos del estudio de hoy una lección valiosa, no solo de que Dios está en todas partes, sino que Él puede alcanzarnos en cualquier lugar físico y en cualquier estado emocional que nos encontremos. Él es Dios, para Él no hay obstáculos. Y no debemos interponer tampoco nosotros obstáculos para servirle. Allí donde Él nos encuentre, allí donde Él nos llame, ahí es donde debemos estar. Ya Él, a su tiempo y su forma, se encargará de poner cada cosa en su lugar. Y mira si hay sabiduría en esta enseñanza, que hasta una piedra sirvió de almohada al sueño más hermoso que ese hombre, padre de una nación completa, tuviera en su vida. La tercera y última lección del estudio de hoy tiene que ver con el hecho, por demás evidente, de que el encuentro con Dios nos transforma para siempre. Vemos que Jacob había oído hablar de Dios y hasta tanto había oído como muchos de nosotros que vamos a la iglesia o escuchamos algún programa o tenemos una persona amiga que nos ha hablado de Cristo. De oídas le conocía, pero en los hechos seguía inmerso en las intrigas, tratos y azares de este mundo, con una fe, llamémosle, superficial, cual el barniz que algunas damas utilizan en las uñas, pero inerte para todo propósito práctico en su vida, en su corazón. Pero una vez Dios sale a su encuentro y se le presenta y dice: yo soy el Dios de tus padres, de tus ancestros, y he venido aquí a hablar contigo. Traigo cosas maravillosas para hacer de la mano contigo, a pesar de y al pasar de tus dificultades. No hay hombre, mujer, ser en la tierra que quede inmune. En la historia de Jacob vemos que fue una transformación, si bien no inmediata, trascendente. Vemos a un hombre que tenía miedo luchar contra Dios mismo. Vemos a un hombre que hacía trampa a tolerarlas y sobrellevarlas con paciencia. Vemos a un hombre que pasó de ser un incrédulo a no solo un creyente, sino un patriarca de la esperanza a la que también por Cristo fuimos todos convocados. Entonces es importante que cada uno de nosotros, no ya una vez en la vida, sino día a día, busquemos activamente el encuentro de un Dios que sabemos también siempre tiene cuidado de nosotros. Él tiene la capacidad, como ya hemos destacado, de atender a cada uno de sus hijos todo el tiempo, sin dificultad, en cualquier parte y en cualquier situación, porque, de nuevo, Él es Dios. Y la buena noticia que Cristo añade a esta historia es que ahora la casa de Dios la llevamos dentro de cada uno de nuestros corazones. Ya no tenemos que ir a un lugar santísimo para tener comunión con el Padre, como sucediera antaño. Ahora Cristo está permanentemente presente en nuestras vidas y los corazones de aquellos que, espero,
es nuestra oración y deseo, le aceptan como su Señor y Salvador. Y hasta aquí la lección de hoy. Acompáñame a orar para que el Señor nos ayude a hacer vida en nuestras vidas esta palabra que acabamos de estudiar. No sin antes invitarte a que nos sintonices la próxima semana para conocer un poquito más lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Señor Dios Padre, presentamos delante de tu palabra a estas personas que han sido expuestas, lo mismo que yo, a lo que tú tienes para decirnos por medio del encuentro que tuviste con Jacob allá en el desierto, camino a Padán Aram. Te pido que tú nos ayudes a sacarle el mayor provecho a tu enseñanza, a no ser oidores olvidadizos, sino a ponerlas por obra y a escudriñar atentamente cuál sea tu voluntad para atender a las necesidades, retos y desafíos del tiempo presente. Como Jacob, libéranos del yugo del pasado y empodéranos para recibir el presente y futuro que tú has dispuesto para cada uno de nosotros. Transfórmanos de oidores olvidadizos o creyentes incrédulos en hombres y mujeres de fe que transformen vidas, corazones, naciones, problemas, dificultades, para gloria y honra de tu nombre y esperanza, paz y bien a tus escogidos alrededor del mundo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios te bendiga. Nuestra clase de hoy ha finalizado. Nos encontramos el próximo lunes. Comparte este video para que otros sean bendecidos. Dios te bendiga.